Quiero hablarte de la mejor aplicación para creadores de podcast. Sí, me refiero a Anchor. Te ofrece un servicio completamente gratuito para subir tus archivos y distribuirlos globalmente. Puedes hacerlo desde tu teléfono o computadora y sin duda podrás obtener una fuente de ingresos pasivos para mejorar tu economía. Descarga la aplicación gratuita Anchor o ve a anchor.fm para comenzar. Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica, programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Bienvenidos a Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae este programa para todos ustedes por la señal de la 88.1 Radio Fe y Alegría de Maracaibo. Hoy vamos a tener un programa bastante interesante. Supongo que ustedes se preguntarán ¿por qué Luis siempre dice que el programa es bastante interesante? Bueno, porque cada uno de los temas que tratamos para mí son vitales. Para mí cada uno es irreemplazable y por eso insistimos en numerarlos. Hoy tenemos el programa número 113. 113 programas interesantes. 113 temas deliciosos. Esos adjetivos que me gusta utilizar a esta hora. Quizá porque ya a las 9 de la noche uno tiene cierto apetito, ¿no? Apetito no solamente intelectual, sino también culinario. Y podemos llenar nuestro apetito con libros y con otras cosas. Vamos a tener la oportunidad esta noche de escuchar una entrevista que se le hizo al maestro, al poeta Ernesto Cardenal. Yo siento que es una dinámica interesante, una dinámica que ustedes y yo vamos a disfrutar bastantísimo, porque me he tomado el atrevimiento de llenar algunos espacios vacíos que tenía esa entrevista con mi voz. Así nos hemos encontrado entonces con que es como si yo estuviese haciendo de la entrevista al poeta. Sí tuve la oportunidad de hablar por teléfono con el poeta hace algunos años, en el año 2011, pero bueno, no de entrevistarlo. Esta entrevista la desarrolló José Montelongo en el año 2016 para la Universidad de Texas en Austin, y creo que va a ser una dinámica bastante interesante, bastante divertida, amena, diferente para nuestro programa, poder hacerle algunas preguntas al poeta y aprovechar esos espacios de esas preguntas para escucharlo, ¿no? Pareciese que estuviese con nosotros el poeta, que recientemente ha falleció este año 2020. Una gran pérdida para nuestra literatura, sobre todo porque yo tenía en mente el sueño de que la Academia Sueca despertase de sus trances y le diese el Premio Nobel de Literatura, ya que dejaron que falleciese el gran Nicanor Parra sin darle el Nobel. Ahora dejaron que muriera también nuestro gran Ernesto Cardenal sin mereciéndolo, pero sin que ellos se dieran cuenta que lo merecía o que debían dárselo, el poeta Ernesto Cardenal. Espero no pase lo mismo con nuestro gran Rafael Cadenas, quien merece el Nobel. Estamos en estos días de cuarentena y aprovechemos estos días de encierro, qué palabra tan terrible, de resguardo. Podría ser esa la palabra adecuada para hablar de la cuarentena. Estos días de resguardo. Me gusta la palabra resguardo. Vamos a empezar a pensar en que estamos resguardados de algunas amenazas. Estos días de resguardo para
para crecer como seres humanos. Y por eso tenemos esas herramientas geniales que son los libros, esas herramientas que nos sirven para soñar, para crecer, para volar y a veces para pisar la tierra y darnos cuenta de la realidad. Antes de comenzar el programa de hoy, vamos a escuchar los mensajes que tienen para nosotros nuestros anunciantes, esas personas maravillosas que hacen que Puerto de Libros, librería radiofónica, llegue a sus hogares de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, por la señal de la 88.1 Radio Fe y Alegría de Maracay. Como ustedes saben, hoy vamos a estar hablando de el poeta Ernesto Cardenal, haciéndole una entrevista al poeta Ernesto Cardenal. Vamos a estar reproduciendo 11 preguntas que se le hizo al poeta Cardenal y yo voy a insertar las preguntas en mi voz para poder tener una dinámica interesante. Esta entrevista fue realizada en el año 2016 por José Montelongo para la Universidad de Texas, Austin. Antes de eso me gustaría hablar de quién es Ernesto Cardenal, conocido mundialmente con ese nombre, aunque su nombre de pila era Ernesto Cardenal Martínez. Nació el 20 de enero de 1925 en Granada, Nicaragua, y falleció el 1 de marzo del 2020 en Managua. Fue un poeta, sacerdote católico, teólogo, escritor de diferentes áreas, traductor, escultor y además fue político. Ernesto Cardenal nació ese 20 de febrero en Granada, Nicaragua, en el seno de una de las familias más respetables de su país. Durante su infancia residió en la Casa de los Leones, uno de los edificios más relevantes de la ciudad. Su infancia se parece en ciertos aspectos a la de Rubén Darío. Los estudios de primaria y secundaria los cursó en Managua. En 1942 se trasladó a México, donde ingresó en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la que estudió hasta 1946. En 1947 continuó sus estudios en Nueva York hasta 1949, cuando emprendió un viaje por Europa que duraría 2 años, visitando España, Suiza e Italia. En junio de 1950 volvió a Nicaragua, donde participó en la Revolución de Abril de 1954 contra Anastasio Somoza García. El golpe de Estado falló y terminó con la muerte de muchos de sus compañeros y amigos. En 1957 Ernesto Cardenal decidió entrar en la abadía trapense de Nuestra Señora del Getsemaní en Kentucky, Estados Unidos, donde conoció al monje y escritor norteamericano Thomas Merton, que era maestro de novicios. Al año de fallecer accidentalmente en Bangkok, Tailandia, Cardenal escribió sobre dicha pérdida: su muerte es la pena mayor que he tenido en mi vida religiosa, o en mi vida, creo yo. Él era para mí un padre, espiritualmente hablando. En Estados Unidos, Cardenal conoció a Hope Portocarrero el día en que ella se graduaba en la universidad. Portocarrero era una joven norteamericana de origen nicaragüense de clase alta, pariente de los Somoza. Más tarde se casó con su primo Anastasio Somoza de Valley y se convirtió en la primera dama de Nicaragua cuando éste llegó al poder. En aquella oportunidad que recuerda Cardenal, Portocarrero no tuvo interés en mantener ningún tipo de relación amistosa con él. En 1959 abandonó el monasterio para estudiar teología en Cuernavaca, México. Se ordenó sacerdote en Managua en 1965 y luego fundó una comunidad cristiana casi monástica en una de las islas del archipiélago de Solentiname, en el lago Cocibolca, el gran lago de Nicaragua. Allí escribió el famoso libro El Evangelio de Solentiname y fundó una comunidad de pescadores y artistas primitivistas que se hizo mundialmente famosa. Cardenal pasaba sus vacaciones en esa isla, donde leía las obras completas de Rubén Darío, escribía o dirigía la misa de Semana Santa en una pequeña iglesia de la localidad. En 1971 viajó a Chile, donde se reunió con el presidente Salvador Allende. Según cuenta Cardenal, su visita al país suramericano se dio el mismo día en que llegó la noticia del Premio Nobel de Literatura a Pablo Neruda, poeta chileno, de quien el nicaragüense reconoció una gran influencia en su obra y de la cual costó librarse, según sus propias palabras. Fue partidario de la revolución desprovista de venganza.
Cardenal colaboró estrechamente con el Frente Sandinista de Liberación Nacional en la lucha contra el régimen de Somoza. Tras el triunfo de la Revolución Nicaragüense, el 19 de julio de 1979 fue nombrado Ministro de Cultura, cargo que ostentó hasta 1987, año en el que el ministerio se cerró por razones económicas derivadas del hostigamiento armado impulsado y apoyado por Estados Unidos. En 1980 recibió el Premio de la Paz del Comercio Librero Alemán. El 4 de marzo de 1983, el Papa Juan Pablo II visitó Nicaragua y en la recepción ofrecida por el gobierno nicaragüense, Ernesto Cardenal lo recibió arrodillado. Goitila, con gesto duro y el dedo índice señalándole, lo reprendió públicamente por formar parte del gobierno sandinista. La imagen dio la vuelta al mundo y se convirtió en el ícono de la lucha de Juan Pablo II contra las ideas sandinistas y la izquierda. El Papa recriminó a Cardenal que propagara doctrinas apóstatas y que formara parte del gobierno sandinista. El 4 de febrero de 1984, en el marco de la Guerra Fría, el Papa Juan Pablo II suspendió a divinis del ejercicio del sacerdote a los sacerdotes Ernesto Cardenal, con apenas 59 años, Fernando Cardenal, su hermano de 50, Miguel Escoto, de 51, y Edgar Perrales, debido a su adscripción a la teología de la liberación. 30 años después, el 4 de agosto de 2014, el Papa Francisco ordenó levantar el castigo de Escoto. En 1989, Cardenal fundó con el actor austríaco Dietmar Sonchenger la Casa de los Tres Mundos en su Granada natal, fundación cultural de la que era presidente honorario. Cardenal abandonó el Frente Sandinista de Liberación Nacional en 1994 en protesta contra la dirección de Daniel Ortega, actual presidente de Nicaragua, y más tarde dio su apoyo moral al movimiento renovador sandinista y a la alianza Partido MRS, las siglas de Movimiento Renovador Sandinista, durante las elecciones del año 2006, al igual que a otros destacados literatos nicaragüenses como Gioconda Belli y Sergio Ramírez Mercado, fundador de ese movimiento. En mayo del 2005 fue nominado al Premio Nobel de Literatura, que no recibió. 2 meses más tarde participó en la inauguración de Telesur junto a personalidades como Danny Glover, Eduardo Galeano, Pino Solanas y Adolfo Pérez Esquivel. Ese mismo año recibió, como presidente de la Asociación para el Desarrollo de Solentirame, el reconocimiento internacional Foca Mediterránea, distinción otorgada por Mediterránea y la Diputación de Tarragona. Cardenal viajó a México en el 2007, país donde, entre otras actividades, se entrevistó con el subcomandante Marcos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y participó en el 12 Encuentro Hispanoamericano de Escritores Horas de Junio, organizado por la Universidad de Sonora. Ese año estuvo dedicado al poeta nicaragüense, quien hizo una lectura de Polvo de Estrellas sobre la utopía social y dio un recital de sus poemas en el auditorio de la Sociedad Sonorense de Historia. El 27 de julio de 2009 recibió el Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda de manos de la presidenta de Chile, Michelle Bachelet. En abril de 2010 fue elegido miembro correspondiente de la Academia Mexicana de la Lengua y 2 años más tarde fue distinguido con el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, que también, como ustedes sabrán, lo ganó el año pasado nuestro gran poeta Rafael Cadenas. Fue presidente honorífico de la Red Internacional de Escritores por la Tierra. En el año 2019, el 17 de febrero, se dio a conocer una carta del Papa Francisco a Ernesto Cardenal informándole del levantamiento de la suspensión a divinis impuesta por Juan Pablo II en 1984. Horas antes, el obispo auxiliar de Managua, Silvio José Báez, hizo pública una fotografía arrodillado ante la cama de Ernesto Cardenal en el hospital donde estuvo ingresado por insuficiencia renal, explicando que el obispo había pedido a Ernesto Cardenal su bendición como sacerdote de la Iglesia Católica, a lo cual él accedió. Había sido ingresado en el hospital managüense el 4 de febrero debido a fallos renales y cardíacos, donde recibió el alta. Falleció en Managua un mes después de esa alta, el 1 de marzo del 2020, a los 95 años de edad. Esa es la biografía del gran poeta nicaragüense Ernesto Cardenal, a quien estaremos dedicando hoy nuestro programa. Antes entonces de empezar a escuchar la entrevista que le haremos al poeta Cardenal, vamos a hacer una brevísima pausa de 2 minutos y ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica.
El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. La voz del autor en Puerto de Libros, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. ¿Hace falta valentía para seguir la propia vocación? No he necesitado ningún valor. Yo lo que siento es que Dios lo dispuso así, que ha sido la voluntad de Dios. La voluntad de Dios que me sacó de la vida que yo estaba llevando, disipada, superficial, frívola, y de los amores humanos, que me sacó de esa vida para entrar a la vida religiosa y dedicarme al amor a Dios, fuente de toda belleza y de toda poesía. Y después, estando en el monasterio, por causa de falta de salud, tuve que salir de allí, y consideré yo que eso también es una disposición de Dios, de no estar encerrado en el monasterio, sino de llevar una vida ya libre en un lugar que escogí, que fue una isla de un archipiélago en el lago de Nicaragua, y que después resultó ser un lugar de, digamos, de mucha experiencia social y política de los que allí nos reunimos, sin haberlo pretendido antes. Y allí se desarrolló entonces el arte popular, la pintura popular o primitiva, y la artesanía. También la teología campesina y la poesía también de estos campesinos. Todo eso se fue desarrollando sin que lo hubiéramos planificado. Y después nos involucramos en la revolución, porque la revolución, digamos, se encontró con nosotros y tuvimos nosotros que participar en ella. Y nuestra vida se fue transformada también por la revolución. Todo lo pienso yo como algo que Dios lo fue planificando en mi vida, para lo cual yo no necesité ningún arrojo, ningún esfuerzo especial, ni ninguna valentía especial tampoco. Háblenos, por favor, de la influencia de Thomas Merton sobre usted. La importancia de él para mí fue como director espiritual, como padre y director espiritual. No tanto influencia literaria, propiamente no hubo influencia literaria mía de Merton. Yo ya llegué con las influencias literarias ya muy maduras, y él no me influyó. Más bien hay un famoso biógrafo de Merton, que tiene una biografía muy grande de Merton, como de 1000 páginas, donde dice de que mi poesía lo influyó a Merton. Y yo creo que hay algo de eso, es cierto. Pero la influencia de él fue como director espiritual. Yo tuve dos grandes, se puede decir, influencias personales: José Cordero Urtecho en Nicaragua, con influencia literaria, y Tomás Merton, influencia espiritual y mística. ¿Qué puede decirnos de la influencia del poeta inglés R. Pound en su obra? La gran lección para mí de Pound, y es la influencia literaria más grande pues, que yo tuve en toda mi vida, la de R. Pound, y resumida, esta influencia podríamos decir que simplemente es que todo cabe en la poesía, que la poesía no tiene por qué ser lírica, nada más con ciertas restricciones y limitaciones que tiene la poesía lírica, como se llama, ¿no? Sino que puede ser narrativa, como la novela, como épica, y como la prosa también. Prosa se puede escribir en verso, en un poema.
En un poema uno puede hacer su autobiografía y también se puede en la poesía. Y se puede escribir de historia, se puede escribir de política, como de ensayos políticos, de poesía jocosa, hacer chistes, cualquier cosa en la prosa cabe, cualquier cosa en la poesía cabe. Esa es la lección. Usted escribió un nuevo libro de salmos. ¿Qué puede decirnos de esa experiencia creativa? Los monjes trapeses recitan los salmos 7 veces al día. Y el estar teniendo estos salmos en nuestra liturgia todos los días hizo de que yo estuviera, mientras leíamos o los cantaran, porque algunos eran cantados también en gregoriano, yo estuviera imaginando esto mismo en nuestra época, en las circunstancias actuales de nuestro mundo contemporáneo. Y entonces me los iba traduciendo yo, digamos, a nuestra época. Una vez y otra vez y otra vez, esos 2 años y pico que estuve en la trapa. Y después que salimos del monasterio, entonces yo hice ya un libro con mis traducciones, o no traducciones propiamente, transcripciones del Salmo antiguo, en hebreo, a nuestra época actual. No al español, a nuestra época. Ahora háblanos un poco de la revolución sandinista que le tocó vivir. Primero que era una revolución pluralista, era de todos los partidos o de gente sin partido y de diferentes ideologías que simplemente querían un cambio económico y social en el país sin una posición rigorista ni dogmática, y también una revolución muy generosa, con perdón y con generosidad. Participaron mucho las mujeres, más que otras revoluciones anteriores, que la cubana y otras revoluciones anteriores. Y especialmente también de los jóvenes, aún de los niños. Toda revolución es de jóvenes, pero fue especialmente de jóvenes y de niños. Y también de que era con la participación de los cristianos también. Una revolución en la que habían cristianos y marxistas, otros cristianos marxistas, otros que no eran ni cristianos ni marxistas, que hubo de todos. En 1981 usted lideró una campaña llamada El maíz, nuestra raíz. ¿Puede hablarnos sobre ella? El gobierno de Estados Unidos prohibió la adquisición de trigo de parte de Nicaragua. En Nicaragua no se siembra el trigo viene de Estados Unidos y de Canadá. Y con ese decreto entonces, en nuestro ministerio no fue algo que se me ocurrió a mí, otros compañeros míos más bien, bueno, no di la idea, encontraron que debíamos entonces hacer una campaña por el maíz, como sustitución del trigo. El maíz era, digamos, se puede decir, el grano de nuestra raíz histórica de Nicaragua, porque el trigo había venido con los españoles. Los indios solamente, en Nicaragua, solamente tenían el maíz. En otra parte hubo la cultura de la yuca o la cultura de la papa. En Nicaragua era el maíz. Y entonces hay una gran cantidad de platos a base de maíz, de comidas a base de maíz, bebidas también a base de maíz. Y entonces revivir o reafirmar de nuevo toda aquella cultura culinaria de nuestra historia, de nuestros indios, de nuestra identidad nacional, con el lema del maíz, nuestra raíz, también con una intención política, el rechazo de la política imperialista del gobierno de los Estados Unidos. Y entonces
se hizo lo que se llamó la Feria del Maíz. Los miembros de la Dirección Nacional del Frente Sandinista, Nicaragua estaba gobernada por el Frente Sandinista, un partido, pero el Frente Sandinista estaba gobernado por 9 comandantes que tenían los 9 el mismo poder de colectivo. La autoridad suprema, digamos, de nuestro gobierno. Todos ellos fueron invitados a participar en la Feria del Maíz, a ser jueces de los platos y de las bebidas a base de maíz que se estaban presentando allí. Y ellos participaron junto con muchos ministros de gobierno u otras personas y personajes importantes de Nicaragua que participaron también como jueces en aquella feria. Y fue una cosa muy bella y muy patriótica y un acontecimiento histórico que todavía se recuerda en Nicaragua. Querríamos que nos hablara sobre los talleres literarios que se desarrollaron en Nicaragua desde los años 80, cuando usted era ministro de Cultura. Los talleres de poesía realmente fueron inspirados por los talleres de poesía en Estados Unidos, de Poetry Workshop. Lo que pasa es que allá esos talleres eran en universidades y las universidades son muy caras, no, muy pocos jóvenes pueden asistir a ellas, no son para toda la población. Y aquí hicimos esos talleres abiertos para todo el público, completamente gratis. Resulta que Nicaragua es un país de poetas, un país que aman mucho la poesía, pero la mayor parte del pueblo desconocía la buena poesía moderna. Lo que tenían eran coplas de estilo tradicional, buscando nada más que la rima y no la poesía. O sea, eran ignorantes de poesía. Entonces era dar a conocer la poesía moderna al pueblo que amaba mucho la poesía. Lo que se hacía era primero leerles muestras de la poesía mundial, de la poesía griega, latina, la poesía china, japonesa, la poesía de los países modernos, de Europa, de Estados Unidos y también de Nicaragua. Y aún de talleres de poesía que ya habían empezado a funcionar antes, también se leían poemas de los talleres. Y después que cada uno presentara sus textos como quisiera, escribiera lo que quisiera. Y se ponían a discusión colectiva los poemas que cada uno presentaba. Y todos opinaban acerca de lo que se les leía. Y poco a poco entonces se iban dando cuenta de cómo era la poesía y poco a poco iban haciendo buenos poemas ya. Unas veces más pronto, otras veces menos, pero ya siempre era un cambio de estilo de poesía. Eso fue lo que se llamó un estilo de Ernesto Cardenal, pero no era así, era de la poesía mundial, de toda la poesía, distinta de la que se había considerado como la poesía en Nicaragua, que eran nada más las coplas rimadas. Se hicieron como 70 talleres de estos en todo el país. A ellos asistieron como a unas 2.000 personas, especialmente jóvenes, pero eran para personas también de toda edad y de toda condición. Habían también para empleadas domésticas, para los trabajadores, para los artesanos, para las comunidades indígenas también, incluso para el ejército, para la policía. Era muy fácil hacer poesía, talleres con ellos, por la disciplina que tienen. Los militares tenían ya sus escuelas militares donde estaban reunidos, simplemente se hacía una reunión sobre la poesía allí donde ellos estaban. También hubo talleres para los agentes de inteligencia militar,
tenían que no podían firmar con su nombre los poemas porque era secreto militar. Y era policía también. En el extranjero muchos se extrañaban de cómo se podían hacerse poemas con la policía. Bueno, esa era la policía, como también los soldados del ejército, eran los antiguos guerrilleros, jóvenes que habían tomado las armas y ahora prestaban su servicio a la revolución en la policía o en el ejército, muchachos y muchachas, y con los mismos problemas, intereses, emociones de todo joven, el que fueran soldados o policías, no impedía que no pudieran ser también poetas. Y también entonces se hizo poesía con las Fuerzas Armadas, que se llamaban. No había recetas para hacer poemas, lo que había era unas recomendaciones que yo daba de cosas que no se debían de hacer. No de que se hicieran, sino de que no se debían de hacer. Que no se hicieran, se recurrieran a lugares comunes, por ejemplo, ¿no? Que no se buscara rimar, de que no se buscara un lenguaje literario de libresco, sino que la poesía fuera con el lenguaje de todos los días, el lenguaje de la calle, el lenguaje de sus vidas. Esas fueron las recomendaciones que se daban, a las que yo les llamaba reglas, pero no eran reglas positivas, eran más bien consejos de cosas que no se debían de hacer. Y eso era para principiantes. Claro que un poeta ya formado podía jugar con lugares comunes, con la rima, como quisiera, pero para empezar había que tener, digamos, conocer esas condiciones de práctica para escribir poesía. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Escuchas Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Por favor, poeta, háblenos de cómo vivió usted la derrota electoral del Frente Sandinista de Liberación Nacional ocurrida en 1990. Realmente la derrota de la revolución fue precisamente por la corrupción en que cayeron, no todos, pero sí muchos de los principales dirigentes de la revolución. Porque al perder las elecciones, muchos perdieron la moral, se desmoralizaron. Pudiera haber sido una revolución que continuara en la oposición, como era lógico en una auténtica democracia, y aquella era democracia, el que se pudieran ganar o perder las elecciones, y se pudiera estar en el gobierno o pasar a la oposición con mira a unas nuevas elecciones más tarde. Pero cuando se pierde la moral y se empiezan a hacer grandes robos escandalosamente, ya no hay revolución. Esa fue la verdadera derrota de la revolución. No la pérdida de las elecciones, sino la pérdida de la moral por la pérdida de las elecciones. Ahora quisiéramos saber sobre la relación de ciencia y poesía en su obra. Esto en mí no es reciente, esto ha sido en mí desde el principio de mi poesía. Desde el comienzo yo empecé a sentir una atracción por las ciencias naturales, la astronomía, la biología, la física, la vida de los océanos, digamos, y de la selva, y del cielo y de la tierra, toda la creación, que es la que es estudiada por las distintas ciencias. Y entonces a mí me gusta también usar el lenguaje científico, siempre de que se pueda entender,
porque es muy preciso y porque es científico y al mismo tiempo puede ser poético. ¿Cree usted que es incompatible la ciencia y la religión? No en absoluto. Algunos dicen de que puede acercarnos más a Dios, la ciencia, que la religión. Y así algunas veces la religión divide a los pueblos y la ciencia no divide sino une. Y para mí también la ciencia es un camino a Dios. Y algunas veces yo estoy leyendo libros científicos como con una oración, como en un estado de oración, leyendo sobre la creación y pensando también en el creador de esa creación. Finalmente, su archivo personal, integrado por cartas, diarios, manuscritos y un sinnúmero de papeles, fue trasladado recientemente a los Estados Unidos. ¿Tiene usted alguna reserva al respecto? Yo soy de los que aman a Estados Unidos. Y cuando hablamos de los yanquis no estamos pensando en los Estados Unidos. Hablamos de la poesía de Estados Unidos, no de la poesía yanqui, de la novela, no la novela yanqui o la película yanqui, sino la cultura de Estados Unidos. Y cuando decimos yanqui, hablamos más bien de ciertos gobiernos que han sido, digamos, opresores, no solo de otros países fuera de Estados Unidos, sino también del mismo pueblo norteamericano. De manera que en ese sentido nosotros somos, digamos, partidarios también del pueblo norteamericano. El cual pueblo de Estados Unidos fue de los que tuvieron más solidaridad con la Revolución de Nicaragua. Tal vez el pueblo que tuvo más solidaridad. La voz del autor en Puerto de Libros por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Pues para mucha gente Solentiname es como un símbolo de cultura, de pintura primitivista, de artesanía. Para otros es un símbolo en la lucha por la liberación. Y ahora algunos lo ven como un destino turístico. ¿Qué significa para vos Solentiname? ¿Cómo llegaste ahí? Yo tuve repentinamente a mitad de mi vida una inesperada conversión a Dios. Se me reveló Dios y me enamoré de Dios. Y entonces no quise otra cosa más que vivir a solas con Dios. Y busqué un lugar, una orden religiosa que fuera así, donde no hubiera más que Dios. Por eso es que yo busqué la orden trapense. Y bueno, allí resultó que Tomás Merton era el entrenador de los novicios, maestro de novicios se llama. Y esto yo no lo sabía. Después nos hicimos grandes amigos y él transformó también mi vida entonces con una conversión religiosa. Pero después yo tuve mala salud y ya fui obligado a dejar el monasterio. Yo pensaba buscar otra orden parecida, contemplativa, pero Tomás Merton, el que me estaba dando la formación religiosa, me aconsejó que no buscara ninguna orden contemplativa, sino que yo mismo hiciera una pequeña comunidad en mi país. Él sabía entonces también de nuestros paisajes que teníamos, el lago, el río San Juan. Me recomendó que por ahí podía ser el lugar de mi pequeña fundación. Entonces yo salí ya de ese monasterio buscando el lugar de la fundación. Yo pensaba en el río San Juan, enamorado del lago y del río. También había pensado en Ometepe, y Tomás Merton también quería hacer una fundación, él que ya no fuera la orden trapense, sino independiente de toda orden. Y primero él tuvo la idea de hacerlo en las Islas Vírgenes, que habían hablado a él de las Islas Vírgenes del Caribe. Y yo lo convencí de que también teníamos una isla muy bella en Nicaragua, la isla de Corn Island. Y también Pablo Antonio, que se carteaba conmigo, recomendó entonces Ometepe. Y entonces ya Merton pensó en Nicaragua. Y le escribió al obispo de Corn Island, tenía que ser con la autorización de ese obispo. El obispo era un yanqui, un norteamericano capuchino,
que le escribió de que era un lugar realmente muy bello para una orden contemplativa, y le dice, aunque el obispo ha querido siempre tener sus últimos días allí. Y después también ya se pensó en Ometepe, y entonces, como esto tenía que ser ya también algo clandestino en el monasterio, que no se enterara del abad de lo que se estaba planeando, ya Merton, cuando yo ya había salido, me escribía en un código que teníamos, decía Ometepe, sabiendo que no iban a entender los monjes trapeses que era Ometepe, para hablar de la fundación. Por esos días también mi hermano Popo, mi hermano mayor que yo, que tenía un pequeño yate porque era aficionado a la pesca, pasó por Solentiname. Solentiname no era conocido por nadie, y me recomendó que ese lugar podía ser muy apropiado, que era un lugar muy bello, también una tierra muy buena para una pequeña fundación ahí. Y entonces ya pensé yo en Solentiname. Por eso apareció Solentiname en mi vida. Se puede decir que Dios me puso a Solentiname en el camino, porque fue que yo me encontré con Solentiname sin buscarlo. ¿Y cómo te acogió la gente de Solentiname, las familias de la isla? Primero yo fui a conocer Solentiname, me encantó. Y entonces supe de que había una finca ahí que estaba en venta, en gran parte comprometida con el banco y endeudada, y que podía adquirirse fácilmente comprándosela al banco. Y con unos amigos ricos que yo tenía, planeamos entonces esa compra, y el banco encantado de venderla porque estaba endeudada. Y así fue que yo adquirí esa tierra en Solentiname. Y así fue que yo llegué después a Solentiname, sin ningún plan más que encontrar un lugar para una fundación contemplativa, nada más, para estar a solas con Dios y la pequeña comunidad que tuviéramos, y en contacto con los campesinos, con la naturaleza y con Dios. Eso es lo que yo planeaba. Resultó de que había otras cosas. Encontramos nosotros un campesino que labraba jícaras, guacales, y yo le di unos lápices de colores para que, en vez de estarlos labrando, que pintara esas figuras que él hacía, que eran muy bonitas. Recuerdo que una era una sirena tocando guitarra, con figuras muy sencillas y primitivas, se puede decir. Y entonces empezó a hacer dibujos ya, y empecé a estar labrando la figura. Llegó un joven pintor en Nicaragua, que ahora es de los grandes pintores nuestros, Roger Pérez de la Rocha. Llegó entonces a los 18 años allá a Solentiname, cuando yo ya estaba empezando la fundación, y le enseñé los dibujos y le parecieron interesantes, dibujos primitivos, y me recomendó que le diéramos óleos y pinceles y tela para que también pintara cuadros, como estaba haciendo los dibujos con los lápices de colores que yo le había dado. Entonces pintó su primer cuadro, que lo compró Pablo Antonio Cuadro en Managua. Un campesino que no tenía absolutamente nada empezó a vender cuadros que se vendían en Managua, y otros empezaron a pintar también, viendo eso. Y entonces apareció la pintura primitiva de Solentiname, que después fue de Nicaragua, porque después todo Nicaragua empezó a tener pintura primitiva. Y entonces Nicaragua fue un país con esta pintura. Solo había 2 países en el mundo con pintura primitiva popular, que eran Haití y Yugoslavia, campesinos de Yugoslavia, y negros y mulatos de Haití. Y Nicaragua empezó a tener pintura también primitiva, siendo el tercer país, digamos, con pintura primitiva en el mundo, además de Haití y de Yugoslavia. No había planeado yo el enseñar pintura, pero resultó que pintaron. Y después un niño de 13 años, como yo estaba haciendo algunas esculturas para sobrevivir, teníamos esculturas que yo hacía de madera.
empezó también a hacer figuritas en madera de jobo, que es una madera muy suave, y la corteza de un árbol. Y entonces yo vi que eran muy bonitas figuras primitivas y le recomendé entonces que las hiciera en grande, y entonces empezó a hacerlas. Yo se las empezaba a pagar para que las hiciera, y entonces otros empezaron también a hacer y también las pagaba yo, y entonces se hizo digamos, la artesanía de Solentiname, que después también influyó mucho en todo el país. Vos fundaste una comunidad religiosa contemplativa que después pasó a la acción política. ¿Cómo se produjo ese tránsito entre la religión, la reflexión y la lucha guerrillera? Yo les daba formación religiosa, que era la del Evangelio, el Evangelio a la luz de la revolución, y entonces empezaron a ser revolucionarios también algunos, todos un pequeño grupo que yo fui formando, y después también hicieron poesía. Y entonces pasó también a hacer la poesía de la campesina de Solentiname. Y todas estas cosas que yo no lo había planeado, pues fueron apareciendo. Y entonces también los muchachos se hicieron revolucionarios. Empezaron a comentar el Evangelio junto conmigo en la misa. Y esos comentarios eran muy buenos, muy sabios, muy teológicos, muy místicos también, y muy políticos. Y entonces se fue formando todo un libro, yo lo fui grabando y recogiendo, y después se publicó ese libro que se llamó El Evangelio de Solentiname, que también fue de mucha circulación en el mundo, con muchas ediciones en muchos países. Bueno, y entonces después recibimos, se puede, una información del Frente Sandinista, que era una pequeña guerrilla que estaba en la montaña, diciéndonos de que también la zona nuestra del Río San Juan iba a tener su movimiento guerrillero, y que se iba a necesitar entonces la cooperación, la participación de Solentiname. Y estos muchachos y muchachas, que también algunas eran mujeres, empezaron también a interesarse mucho en esto, y digamos, ellos ya desde antes se querían ir de Solentiname a las montañas de la guerrilla. Yo los tenía que estar deteniendo, y entonces se entusiasmaron mucho sabiendo que ellos iban a participar. Ahora, esos muchachos, así fue que la guerrilla de Solentiname. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Escuchas Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. ¿Esos muchachos eran como parte de tu familia? Sí, bueno, estaban siendo formados por mí, y eran los que participaban en los comentarios de la misa del Evangelio revolucionario. Eran revolucionarios, pues, y eran también como una familia también. Los hijos de los adultos empezaron también a hacer sus pequeños grupos, ellos, su grupito de jovencitos, que le llamaron los Bandidos de Dios, que eran unas bandas musicales también, y ellos también participaron, y después fueron los mártires, los héroes y mártires de Solentiname. Esa es la historia que hubo de Solentiname, que no fue, digamos, algo que yo había previsto, ni que había buscado. Fueron cosas que fueron surgiendo así, como digo yo lo puse en mitad de mi camino. Y ese ha sido Solentiname, que en realidad después resultó un mito, ¿no? Todavía hay una idea, digamos, exagerada de la importancia que tuvo nuestra comunidad. Era una comunidad, digamos, muy modesta, ¿no? Un grupo muy pequeño, sin la importancia que se le ha dado, pero de todas maneras tuvo cierta importancia, se puede decir, en Nicaragua, y por último en el mundo, también se puede decir. Ese fue Solentiname. Ese sigue siendo también Solentiname.
A finales de los años 70, la Guardia Nacional destruyó completamente la comunidad de Solentiname, quemaron tus libros, a vos te persiguieron y estuviste recorriendo el mundo convocando a la solidaridad en la lucha contra la dictadura. Todo eso hubo, porque estos muchachos se tomaron el cuartel de San Carlos. Era un levantamiento que iba a haber en todo el país, ya con un gobierno que se había planeado, presidente y gabinete, todo eso ya estaba, digamos, planificado por el Frente Sandinista, y ellos participaron en esto, y fue el único levantamiento que hubo, se puede decir, de todos los que se había planeado. Y como nadie más respondió en el país por distintos desconciertos que hubo, porque fallaron varias cosas, entonces ellos tuvieron que huir. Y ya antes me habían notificado a mí que yo debiera salir del país para cuando triunfara esta revolución, se estableciera este gobierno revolucionario, que yo pidiera la solidaridad en el extranjero. Entonces yo ya estaba en Costa Rica esperando eso, cuando tuve que quedarme en el exilio, porque en venganza el ejército de Somoza llegó a Solentiname y destruyó toda nuestra comunidad, las instalaciones que teníamos, la biblioteca, todo, menos la iglesia que dejaron como cuartel de ellos. Y entonces ya nos quedamos nosotros, pues, digamos, esperando otro resurgimiento revolucionario, otra subversión, y en realidad se realizó la siguiente insurrección y después otra más hasta que fue el triunfo de la revolución, con la participación también de Solentiname, con la muerte de algunos de los muchachos y la participación de otros, de muchachos y muchachas. En los años 80, durante la Revolución, el Vaticano te sancionó por ser ministro de Cultura y por apoyar al Frente Sandinista. ¿Cómo enfrentaste esas sanciones religiosas? No fue así propiamente. El Papa que había, el Papa Juan Pablo, era enemigo de toda revolución y por lo tanto no quería una revolución con apoyo de los cristianos, mucho menos con apoyo de sacerdotes, que estaba teniendo la revolución de Nicaragua desde que nació. Fue apoyada también masivamente por los cristianos y también con la participación de sacerdotes que tuvieron cargos de gobierno muy importantes, como el cargo de ministro de Relaciones Exteriores, de Educación y de ministro de Cultura, que fue el cargo que me tocó a mí. Este Papa, pues, no quería una revolución con cristianos, quería más bien una revolución que persiguiera a la Iglesia, como él era polaco, como el comunismo en su patria, en Polonia, era un partido anticristiano, antirreligioso, y en un pueblo que era masivamente católico como Polonia. Él quería también que en Nicaragua la revolución persiguiera a la Iglesia, porque era un país católico y sería impopular. Y entonces cuando él vino a Nicaragua fue que vino, digamos, a atacar a la revolución. Lo primero que hizo fue también atacarme a mí públicamente, regañándome por mi participación en el gobierno. Y fue que me dijo: usted debe ordenar su situación, que quería decir que yo debía de renunciar a mi cargo de ministro. Los que teníamos cargos en la revolución, sacerdotes que teníamos cargos en la revolución, veíamos de que teníamos la obligación, digamos, evangélica, de participar en ella y que no debíamos renunciar. Entonces no le hicimos caso al Papa, y entonces fue que tuvimos una sanción por participar en la revolución. Eso fue. A vos te persiguió la dictadura de Somoza, te sancionó el Vaticano y ahora está siendo condenado en los tribunales de Daniel Ortega por una disputa en torno a la administración de un hotel en Solentiname. ¿Cómo reaccionás a esa condena? Simplemente yo espero que eso no se siga haciendo,
porque, bueno, ya antes he dicho de que estamos en una dictadura, de que es una dictadura la que me persigue, de que soy un perseguido político. En realidad no tengo cómo defenderme, entonces simplemente espero de que estos ataques no sigan existiendo. Poeta, ¿cómo evaluás la reacción de la gente que se ha pronunciado dentro y fuera de Nicaragua sobre esta condena que te están haciendo? Algo inesperado para mí que hubiera tanta solidaridad en Nicaragua y en el mundo, sobre todo pues afuera de Nicaragua. Y eso es lo que me defiende también. Poeta, tus primeros poemas son sobre el amor a las muchachas. Después hay una etapa en que escribí sobre el amor a Dios o el amor divino, y en los últimos años escribiste sobre el amor cósmico, el amor al universo. ¿Cuál es la diferencia entre estas tres manifestaciones del amor? Yo he tenido, digamos, muchos temas en mi poesía. El primer tema amoroso de mi poesía juvenil, que fueron años de muchos enamoramientos. Después he tenido una poesía también histórica, de crónicas, de la historia de Nicaragua y de América. Y después poemas políticos también. Todos estos han sido temas que yo he usado. Pero desde joven también empecé a interesarme mucho por la naturaleza y por las ciencias naturales. También me inspiraba mucho eso, y desde entonces empecé a tener notas y algunas veces menciones en mi poesía de datos históricos en la lengua científica. Datos no históricos, datos científicos. Y empecé también a vislumbrar de que podía ser un poema extenso sobre los temas científicos de la naturaleza, el cosmos, y que podía ser un poema de unas 100 páginas, de unas 90 páginas, y fui reuniendo material para eso, y después esto fue creciendo, y ya eran demasiadas notas que tenía de poesía científica, y yo vi de que ese sería un poema ya, digamos, muy monótono, muy difícil ya de apreciar su lectura, y que debía de agregarle otras cosas personales y anécdotas para, digamos, darle un poco de variedad al poema, quitarle la monotonía que era. Entonces fue creciendo más y ya llegó a ser de más de 500 páginas. Esa es la historia del poema, que es un solo poema con tantas páginas, con más de 500 páginas. Pero fue una obra de 30 años, digamos, fui recopilando materiales y entonces fue creciendo el poema. Pero para escribir el Cántico Cósmico leíste muchísimos libros de ciencia. Principalmente sí, y los sigo leyendo porque sigo también con esta inspiración siempre para cosas nuevas. La ciencia descubre también cosas nuevas y yo las puedo incorporar en mi poesía. Aunque ya el libro Cántico Cósmico ya no lo sigo aumentando más porque ya está demasiado grande. Pero hago nuevos poemas con los mismos temas científicos, se puede decir, y usando también el lenguaje científico, que para mí es poético. ¿Es una poesía científica o una fusión de la poesía con la ciencia? Es una poesía científica o una ciencia poética, así como hay ciencia ficción, también hay, digamos, poesía, ciencia, poesía. Y se puede decir que en eso yo he sido un innovador. No sé de ningún otro poeta en el mundo que esté haciendo una poesía dedicada a la ciencia más que yo. Yo no sé de otro. En tu poesía hay una dimensión mística. Hay de todo ahí. También aparece Dios, no podía estar fuera, ¿no? Todo eso fue haciendo el poema cada vez más grande y más grande. Y en esa dimensión mística de tu poesía hay una experiencia íntima de tu encuentro con Dios. Eso nace de la oración, de la contemplación. Pues también todo eso, sí. Yo diría de que es la culminación de mi poesía y que es lo más importante que yo he escrito. Pero todavía lo sigo escribiendo, digamos,
después de la publicación del Cántico Cósmico. ¿Y cómo se da la relación entre la poesía, tu vocación religiosa y el compromiso político? ¿Qué es primero, la política o la poesía? Para mí todo es lo mismo. Y la poesía me lleva también a Dios. Muchas veces estoy leyendo estos libros científicos sobre la creación, que es la obra de Dios. En griego, poesía significa creación. La obra de Homero es también un poema y es creación con el mismo nombre en griego. Y para mí también la creación es la obra de Dios que me está inspirando a mí. La naturaleza, la obra de Dios, pues. Algunos críticos literarios dicen que dentro de 100 años se va a leer a Ernesto Cardenal por su poesía mística y menos por su dimensión como un poeta asociado a la revolución política. ¿Qué esperas que quede de tu poesía? Lo que la gente crea, pero me parece a mí que siempre se recordará mi poesía como científica y también como política, las dos cosas, sin que haya separación. No tiene por qué haber. Y en estos días seguís haciendo poesía. ¿Qué te motiva a escribir? La naturaleza, todo lo que existe. Lo mismo las mariposas, que la vida submarina, que la luna, que las estrellas, que la galaxia, todo. Ahora, ¿llegas al compromiso político por la poesía o por la religión? Por Dios llegué. Eso me llevó al pueblo. El amor a Dios me llevó al amor al pueblo. Y eso me llevó también a la política en la cual estoy comprometido. Ahora sí llegamos al final de nuestro programa. Ha sido un placer trabajar para ustedes, tener este brevísimo pero intenso recorrido por el mundo de las letras y los libros. Estuvimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habló Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche les trae este espacio por la señal de la 88.1 Radio Fe y Alegría de Maracaibo. Y los dejo con el mensaje que siempre me gusta dejarles, esta invitación a ser felices. Por favor, sean felices, lean poesía.